Las cosas más emocionantes que se puede conocer es el corazón, conocerlo de primera mano, examinar su morfología, es decir, cómo está compuesto. Y es evidente que quedamos asombrados cómo este órgano es tan vital para la vida porque actúa como una bomba de propulsión que envía la sangre por todo el cuerpo, que lleva el oxígeno a cada célula y con eso mantiene la vida. Este órgano está compuesto básicamente por 4 cavidades por donde la sangre debe pasar y debe pasar para ser propulsada con mayor fuerza a todo el cuerpo. Un fallo en este proceso, si puede cursar desde molestias leves, si tan solo hay una pequeña pérdida de fuerza en esa propulsión de la sangre, pero también puede ser totalmente incompatible con la vida si el daño es cada vez mayor. Por todo ello, es evidente el temor que se desencadena en las personas cuando se dan cuenta de que tienen un problema cardíaco, así sea lo más leve. Porque aunque estas personas no conocen de medicina, ni conocen tampoco de anatomía, saben que están empezando a tener un problema con su corazón. Saben que están empezando a tener un problema con un órgano vital. Por lo que no existe un paciente más preocupado por cumplir las indicaciones médicas que los cardiópatas, es decir, aquellos que están enfermos del corazón. Sin embargo, este corazón físico es imprescindible para la vida, pero hay uno que también lo es y es el mayor descuidado de esto. Es el corazón del alma, el corazón espiritual. Este corazón del que estamos hablando, el del alma, también es imprescindible para la vida como el físico, porque es la bomba de propulsión de todo el alma, es decir, el centro de ella, de lo que somos como personas, de la condición espiritual que mantenemos ante nuestro Dios. Así, puede verse que este corazón tiene implicaciones eternas, a diferencia del físico. Por lo que, motivados por todo esto, si el Señor nos permite, empezaremos la serie del corazón espiritual con el fin de poder adentrarnos en este corazón con el bisturí de las Escrituras, poder conocer la anatomía de este corazón, poder conocer las implicaciones. Y para ello vamos a ver 3 aspectos generales del corazón en el día de hoy. El primer aspecto tiene que ver con su importancia, el segundo aspecto, su morfología, y el tercer aspecto, su fruto. Veamos entonces este primer aspecto en cuanto a la importancia de conocer el corazón. Para estimar su importancia, debemos tener una definición clara del corazón del alma. ¿Qué es el corazón del alma? Esta es la fuente de todas las operaciones y opciones vitales del alma misma. Según el pastor puritano Flavel, en las Escrituras el término es usado como una metáfora para aludir a toda la facultad del alma, de todo lo que compone el hombre interior, pero para producir todo tipo de pensamientos, para producir la conciencia, entre la conciencia, la memoria, el entendimiento, así también la parte inconsciente, los afectos y cómo se determinan las inclinaciones de la voluntad con todo esto. Así podemos hallar que las Escrituras usan el término para hablar de todo lo que involucra el alma del hombre y sus facultades. O en otros lugares también simplemente hace referencia a una facultad del alma particular. Puede ser el entendimiento, la memoria, las emociones. Ahora, veamos que el versículo 9 de nuestro texto base de Jeremías 17 enumera 3 importantes razones de por qué debemos atender lo que se dice aquí del corazón. Podemos notar que dice que es muy engañoso, que es perverso y es muy difícil de escudriñar o conocer. En este caso, la pregunta del versículo, ¿quién lo conocerá?, alude a lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y solo Él, por medio de su poder, puede conocer el corazón al detalle. Porque el corazón del inconverso está inclinado al pecado sin poder hacer una oposición eficaz a este mismo. Desea el pecado con todas sus fuerzas, está en un engaño profundo, haciéndole ver que está bien y no debe rendir cuentas a Dios, que es suficiente su moralidad, que son suficientes sus obras compensatorias. Así esta persona cree que se conoce a sí mismo, pero en realidad no es consciente a la magnitud del pecado que puede llegar,
no es consciente de toda su maldad, de todo lo que puede llegar a ser si no es frenado. Sin embargo, una vez la obra regeneradora del Espíritu toma lugar en el corazón, este es libre de la esclavitud y el engaño del pecado, para continuar así su santificación. De manera que para el alma redimida es posible conocer su corazón de una mejor forma, por lo cual se nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Se nos está instando a guardarlo. Esto implica vigilar, esto implica escudriñar para contenerlo, implica evitar sus disposiciones pecaminosas. Implica que para nosotros es un deber, pero el poder viene de Dios. Porque si no es por su asistencia, fácilmente seremos engañados. No descubriremos nada, sino que estamos muy bien en nuestros deberes santos. He de allí que es muy engañoso, tal cual como le aconteció al fariseo orgulloso que estaba orando cerca del publicano. Señor, qué bueno soy. Tantas cosas hago, tantas cosas puedo evidenciar. No necesito nada más. A diferencia del regenerado, el cristiano es libre del control total del pecado que emana de su mismo corazón, para que pueda llegar a examinarlo, para que pueda oponerse con alta resistencia, para no concebir su maldad. Pero aún el cristiano fuerte, diligente en su fe, en su proceso de santificación, puede pervertirse fácilmente hacia el pecado deliberado que puede brotar de su mismo corazón. En un solo descuido, sin ninguna oposición santa, irse tras el pecado que empezó en él. De modo que con razón se nos dice cuán perverso puede llegar a ser el corazón. Y cuánta ignorancia podemos dedicarle nosotros a esto. Así que algunos se creen muy bueno. ¿Cuántas veces podemos llegar a desear en nuestros corazones tanta maldad y ofensas contra el Señor? ¿Cuántas veces realmente podemos ser conscientes de esto? Aquí debemos meditar en lo que realmente hemos llegado a pensar o a considerar en hacer. Por ejemplo, engañar a alguien para salirnos con la nuestra, sea en el trabajo, en la iglesia, en la familia, tener pensamientos lujuriosos o de codicia con determinadas personas, con determinadas posesiones, pensamientos de aborrecimiento hacia otras personas o de altercado con ellas mismas, o simplemente no disponernos a ofrendar debidamente al Señor debido a que nuestra economía no está muy bien. Es decir, sustraer el precio de la heredad, como menciona el apóstol, que en este caso el Señor siempre nos provee, que viene de Dios. Así, un pecado emana del corazón con mayor facilidad que la respiración espontánea cuando no somos conscientes de ello. Es aún más fácil que respirar cuando tú ni siquiera te das cuenta. Incluso en los mismos deberes santos, el pecado se interpone en el debido cumplimiento de ellos. Así alguien puede estar orando al Señor y de un momento a otro puede llegarle pensamientos que le incitan a pecar y descuidar su labor espiritual. Cuán engañoso es el corazón. Podemos creer que somos tan buenos o que estamos haciendo todo muy bien, pero a la vez nuestro corazón estar debidamente, totalmente contaminado de maldad. Por eso Isaías 6:3 menciona: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Cuál es el problema por el cual todo esto se ha dicho? ¿Por qué el Señor le dice esto a Israel? Porque es una amonestación en contra de la religiosidad, porque es una amonestación en contra de la profesión superficial, aquella que aparenta piedad en sus oficios externos, pero solo se queda allí. El Señor es claro en su amonestación y en ese mismo pasaje, en el versículo 2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que tiembla a mi palabra. En otras palabras, aquel que tiene un corazón sensible y perceptivo de la palabra de Dios, que no busca aparentar la piedad, sino ejercitarse en ella, como el mandato apostólico está en las Escrituras. Ejercitarse en ella por medio de la oración, la lectura, la meditación, la obediencia de las Escrituras.
así también de mortificar sus pecados, es decir, hacerlos morir en nosotros. No para ser visto de los hombres, sino para ser aprobado por Dios. No es porque digan, wow, ese hermano es muy piadoso. No es para buscar esa aprobación, sino para que nos presentemos aprobados ante nuestro Señor. Aquel que sabe que tiene una tarea en su corazón, con su corazón, que no es nada fácil, pero que suplica día tras día al Señor por su oportuna asistencia, se prepara adecuadamente usando todos los medios de gracia para las asechanzas que le sobrevendrán cada día, porque sabe que su lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Pero asimismo, contra sí mismo y su corazón. Como bien dice el apóstol en Romanos 7, el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con cuánta insistencia deberíamos clamar día a día al Señor, líbrame de mí, líbrame de mi engañoso corazón que se rebela contra ti. No dejes que sea yo el que actúe, sino el Espíritu que me has dado. Con todo esto, ¿hasta cuándo seremos negligentes en esta labor y no seremos conscientes de la importancia, como dice el Señor, de velad y orad para que no entréis en tentación? Veamos ahora el segundo aspecto general del corazón, su morfología, es decir, ¿de qué está compuesto este corazón espiritual? Del versículo 10 de Jeremías, el versículo 10 de Jeremías 17, cuando notamos ahí o podemos entender que es el Señor quien examina el corazón al detalle, puede discernirlo con mayor claridad. Aún así, Él mismo nos ha revelado lo que su buena voluntad ha determinado para que así podamos cumplir la labor de guardar el corazón. Notemos que este versículo menciona la mente, de donde podemos derivar todas las disposiciones del corazón. Estas hacen referencia a procesos cognitivos que tienen que ver con los pensamientos, la memoria, el entendimiento, aquí donde puede concebirse maldad. Tenemos el ejemplo del adulterio de corazón, cuando el Señor condena el hecho a aquellos que codician a una persona en sus pensamientos. Aquí está la mente. Alguno puede pensar, pero es que adultero en mi corazón porque de un momento a otro aparece ese pensamiento sin haberlo buscado, sin haberlo premeditado antes, y es muy difícil de controlar una vez presentado en mi conciencia. Sin embargo, guardar el corazón implica que si estos pensamientos están siendo intrusivos en nuestra conciencia, debemos tomar en consideración el mandato apostólico en Romanos 13:14. No proveáis para los deseos de la carne. Es decir, hay que contraponerse a esos pensamientos, no estimularlos con medios audiovisuales que son lícitos, pero que pueden usarse indebidamente. Y aún más, sabiendo toda la contaminación ilícita que hoy en día y que se puede encontrar en cualquier lugar. Es tiempo ya de que tomemos cartas en el asunto. Entonces así debemos estimular pensamientos santificados. Debemos llenar nuestra mente de pensamientos lícitos que no den lugar a los otros. Hacer uso sabio de los medios que pueden estimular para mal nuestro pecado, como por ejemplo las redes sociales. Muchos tienen lucha con el manejo de ellas. No solo aquí para el adulterio de corazón, sino para el chisme, para la codicia de los bienes de los demás, para la codicia de la condición particular de algunos. Gran parte del problema de que estos pecados salen deliberadamente del corazón y se presentan súbitamente en nuestra conciencia y se hacen demasiado difíciles de evitar es porque son un producto o son el producto de un vacío o insatisfacción del alma, que es vagamente llenada por los pecados que se conciben en la ocasión. Por ejemplo, el vacío o la insatisfacción del alma puede derivar del sentimiento de soledad, puede derivar de inconformidad con las propias situaciones, de problemas familiares, de problemas financieros o laborales. Y esto, a su vez, derivar en problemas espirituales. Este es nuestro corazón engañoso y perverso.
Por otro lado, no proveer para los deseos de la carne, como veníamos viendo, implica también proveer para el fruto del Espíritu, para que éste es el que haga contraposición al remanente de pecado que habita en nosotros. Proveemos para el Espíritu, siendo diligentes en el uso de los medios de gracia, como ya se ha hablado, la oración, la lectura de la palabra, la meditación de ella. Tan solo un día que descuidemos esta labor, nos sobrevendrá toda la artillería del maligno. Estaremos desprotegidos para defendernos. Por lo tanto, seamos aquellos hijos de nuestro Padre Celestial que permanecen de rodillas clamando por esta labor, se nutren con provecho de una meditación profunda de su palabra. Que el mismo Satanás pueda decir de nosotros que necesita toda la artillería maligna para usarla en nuestra contra, porque el poder de Dios habita en nosotros, por la diligencia de nuestra labor, por la asistencia divina, por la consecuente santificación. Que diga, este es poderoso en las Escrituras y clama día y noche a su Señor. Debemos lanzarle todo lo que tenemos porque no le haremos nada. Pero qué triste es si tiene que decir de nosotros, no necesitamos mucho para derribarlo. Tan solo uno de mis mensajeros, tan solo uno de ellos será suficiente para que le sople y caiga con facilidad, porque siempre vive tambaleándose. Sin embargo, así como tenemos la batalla por la mente, tenemos la batalla por nuestros afectos, es decir, por nuestras emociones. Así como el corazón produce pensamientos que llegan a nuestra conciencia, a su vez estos pensamientos generan emociones de agrado, generan emociones de rechazo, dependiendo de la circunstancia, con respecto a lo que se viene pensando. De allí tenemos los múltiples ejemplos en los salmos de los afectos vividos por el salmista, en determinadas ocasiones, en determinadas confrontaciones o proezas. Desde las expresiones cargadas de alegría hasta los lamentos más profundos y desgarradores, por lo que el salmista muy bien puede decir en el Salmo 62:8, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Es decir, se trata de un llamado a presentar nuestros afectos ante Dios, pero también de mantener nuestros afectos santificados delante de él, desde la alegría que puede tornarse en euforia, hasta el lamento más desgarrador que puede convertirse en la más intensa melancolía, con pensamientos no solamente como quitarse la vida, sino más bien como no sería tan mala idea que un coche pasara y de repente dejase esta vida, lo que se considera como ideas de muerte. Sin embargo, no necesitamos tampoco irnos a los extremos, porque es verdad que la gran mayoría de veces estaremos entre límites más difíciles de discernir. La cuestión aquí es que con nuestras emociones también debemos adorar a nuestro Señor. Desde la tristeza, según Dios, como menciona el apóstol, para una convicción de pecado que lleva al arrepentimiento, hasta la mayor alegría que nos motiva a expresar gratitud ante el Señor, que nos motive a entonar himnos y cantos espirituales. Así que, ¿son nuestros afectos un repertorio agradable a Dios? Con todo esto, nuestros afectos deben ser vigilados, deben ser guardados de forma sabia. Así como la mente y los afectos son corrompidos para concebir el pecado, la voluntad debe inclinarse a cometer tales pecados como lo podemos ver en Romanos 7:23. Notemos que dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que la pregunta es, ¿cuál es esta ley de mis miembros? Como dice el apóstol, el pecado que mora en mí. Es decir, todo el poder del viejo hombre para transgredir los mandamientos y la palabra del Señor, que está remanente en mí, que brota de mi corazón, que puede producir pecados concretos como la codicia, la mentira, la idolatría. Pero, ¿qué debe suceder para que esta ley de mis miembros tome la ocasión para concebir el pecado? ¿Cómo se concibe el pecado? Debe tomar la voluntad humana haciéndola cautiva. Ahora, ¿esto es un proceso que se hace automáticamente en el corazón sin tener plena conciencia de ello? Aunque pudiese parecerlo como es expresado en el versículo, la verdad es que no.
y no quiere decir esto el pasaje, sino que demuestra cómo sucede la batalla espiritual de aquel que desea de corazón servir al Señor y luego por sus remanentes de pecado es contaminado e incitado así de forma voluntaria a consumar el pecado. Su voluntad es inclinada a los deseos de la carne para que sean consumados. Por eso el apóstol en el versículo 18 de Romanos 7 dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. He aquí la contaminación y la corrupción de la voluntad humana por el mismo engaño del corazón. De allí que haya tantas desilusiones por los fracasos en mortificar los pecados más queridos, porque hay una fe débil para combatir una comunión del Dios Trino con el Dios Trino obstaculizada, pero por la negligencia de los deberes santos. Por otro lado, el versículo 9 de nuestro texto lanza una interrogante sobre el corazón, como ya habíamos leído. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? Dando a entender que no solamente es engañoso y perverso, sino que el corazón del alma tiene un componente oculto a nuestra propia conciencia. Y este componente oculto es lo que designamos como inconsciente, por lo que el salmista entiende muy bien en cuanto a esto en el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Así también el apóstol Pablo lo da a entender en 1 Corintios 14:25, cuando dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Hermanos, la importancia de reconocer el inconsciente es que este es importante para concebir el pecado y llevarlo a la conciencia, contaminarla y por último llevar el pecado a la voluntad para que sea realizado. A su vez, también es importante que tengamos en cuenta que por medio de la santificación de la conciencia, santificamos también nuestro inconsciente. Por eso es que el inconsciente se revela en ocasiones por los sueños. Algunos han pecado en sus sueños. Algunos han pensado cosas totalmente horrorosas o han visto cosas horrorosas en ellos. Otros han visto sus mayores temores en forma de pesadillas, por ejemplo. Para un alma atormentada no es extraño experimentar esto debido a que ha guardado en su corazón tales cosas y simplemente se revela en los sueños lo que ha podido mantener en su inconsciente a manera de temores, de preocupaciones o de insatisfacciones que inicialmente fueron guardadas en la conciencia. ¿Quién nos puede librar de un inconsciente perverso? El mismo que santifica nuestra conciencia puede hacerlo aquí. Así también como que debemos mantener la diligencia en los deberes santos para hacer uso diligente de nuestra conciencia y santificar también nuestra inconsciencia. Vamos ahora al tercer aspecto general del corazón, y es en cuanto a su fruto. Veamos nuevamente el versículo 10 de nuestro texto base que dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí también podemos evidenciar que el corazón también se caracteriza por producir un fruto. En otras palabras, resultados, consecuencias, pero que también todas estas serán tenidas en cuenta por el Señor. También porque tienen implicaciones eternas de salvación o de condenación, de salvación para el corazón regenerado por la obra del Espíritu que puede presentarse ante Dios. ¿Con qué? Con los méritos de Cristo y es evidenciado por la santificación verdadera. Y de condenación para el alma no arrepentida de sus pecados que solo puede presentar sus obras insuficientes para la aprobación divina, pero el Señor mismo puede ver a gran distancia todas sus corrupciones morales y su condición pecaminosa. Por esto, el Señor nos recuerda en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este es un llamado a la autoexaminación para todo aquel que oye. Son nuestras obras productos de una fe salvífica y fuerte en el Señor, es decir, aquellas obras que son producto de la santificación progresiva, que van ganando terreno con respecto a los pecados.
O son obras que, aunque exteriormente pueden parecer muy buenas, en el corazón no son agradables al Señor porque no son producto de la verdadera fe, sino de nuestra autosuficiencia. Mira qué bueno soy. Todo el tiempo ayudo a los desamparados, visito a los enfermos, he fundado varias ONGs. Sin embargo, el Señor sí sabe cuál es el verdadero motivo de esas ONGs, porque para algunos es para obtener principalmente menor carga fiscal y beneficios financieros, relevancia social o satisfacción de la carne. Aunque pueda esta persona contar con la bendición del Papa, contar con la aprobación de los hombres, en cambio del Señor no tiene sino su abominación, y más peso le agrega su carga pecaminosa cuando se presente ante Él. Aunque venga orgulloso ante el Señor presentando sus obras, aunque crea que puede justificarse a sí mismo, estas no son más que inmundicias, como menciona Isaías acerca de las obras del pueblo de Israel. Son trapo de inmundicia. De forma similar, el cristiano en muchas ocasiones se presenta ante Dios con autosuficiencia de corazón, porque por varias temporadas de un esfuerzo diligente en los medios de gracia, en varias labores de servicio en la iglesia, puede pensar que hace muy bien, que crece en la fe, que escala un peldaño más en su madurez espiritual. Sin embargo, aquí viene la pregunta: ¿tuvo un tiempo para autoexaminar su corazón? ¿Tuvo un tiempo para tratar su pecado con lamento y arrepentimiento? ¿O se mantuvo ocupado como Marta en múltiples quehaceres y buenas obras, pero solo una cosa le era necesaria y fue la que menos atendió? En este caso, descuidó la labor de vigilar y tratar con su corazón para presentarse agradable ante el Señor. Y antes se llevó la amonestación de que estaba con muchas preocupaciones y turbaciones. Su corazón había hablado, sus actos la habían evidenciado. Un análisis superficial podría decir, bueno, no está tan mal, está bien, pero para el Señor fue totalmente evidente, no lo estaba ni cerca. Por esto, Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con este pasaje puede alguno objetar, pero ¿cómo puedes decir todo esto? Si aquí podemos ver que si alguno hizo buenas obras es porque en su corazón todo estaba bien. Sin embargo, puede esta persona recordar que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pudiendo hacer el bien, necesariamente su corazón no tiene por qué estar, porque del corazón sale también la hipocresía, porque del corazón sale la apariencia de piedad, como el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo. La apariencia de piedad es una de las cosas más peligrosas que existen, porque por ella, muchos creyendo ser salvos irán al infierno engañados, porque gran parte de las personas religiosas se perderán del camino de salvación. Pero ¿cómo puedes decir esto? Puede decir otro. No lo digo yo, porque es el Señor quien dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aunque el Papa diga que todos pueden llegar a Dios, aunque diga que todos somos sus hijos, no es lo que las Escrituras enseñan, como bien sabemos. Así, aquella persona callada, cabizbaja, no siempre es porque está humillada de corazón y que venga de Dios, porque en su corazón simplemente puede tener los pensamientos más pecaminosos, el mayor resentimiento contra el Señor y su iglesia. Puede tener una lucha en su corazón, dada por principios verdaderos contra inclinaciones naturales pecaminosas. Pero al final simplemente desistirá de su profesión de fe superficial. Como sucede con muchos adolescentes que de niños querían estar con sus padres en la iglesia, o como sucede con muchos que han apostatado de la fe para no volver ni acercarse más. Entonces alguien más puede decir, vale, si tú dices que el corazón es engañoso y que no por tener buenas obras significa que soy de Dios, entonces ¿cómo algunos pueden llegar a Dios? El apóstol Juan responde brevemente, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
se refiere a ser semejantes a la vida de Cristo en la tierra. Es un llamado al autoexamen para todo aquel que profesa ser cristiano. ¿Pero es esta santidad posible? El Señor Jesús responde también. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que la respuesta es clara. Los que son de Dios caminan a esa meta de asemejarse al Señor Jesús. Así solamente nuestro corazón puede obtener buen fruto. Así la salvación, a través de Jesucristo, de su asistencia divina por medio de la obra del Espíritu. De aquí en adelante, tales personas aún no salvas deben recurrir al mensaje del verdadero evangelio, como bien sabemos, del arrepentimiento de pecados, de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Posteriormente, debe examinarse si esta gracia de Dios le ha sido concedida. Como está escrito, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En otras palabras, examinar su corazón, del cual solo un creyente puede vencer su engaño para discernirlo por medio de la asistencia divina. Así debe el creyente entonces discernir en su corazón el fruto del Espíritu, como menciona Gálatas capítulo 5, versículos 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto es indivisible, pero en cada creyente se expresa en distintos grados y debe ser trabajado día a día en el corazón por medio de los deberes espirituales que nos corresponden, así como hacer uso de él en medio de cada circunstancia que transcurre en nuestras vidas. Bien haremos si evaluamos cómo estamos ahora, si evaluamos cómo hemos progresado en cuanto a este fruto, de manera que podamos decir que caminamos cada día más para asemejarnos a Cristo. Por ejemplo, muchos dicen que la paciencia es una virtud, y sabemos que lo dicen porque es demasiado difícil ejercerla, pero para nosotros no hay ninguna excusa. Debemos ejercer adecuadamente la paciencia en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras aflicciones, de nuestras tentaciones y disciplinas. No podemos desmayar y decirle al Señor: hasta aquí quiero llegar, llévame porque encuentro hastiada mi vida. O no soporto más no tener a mi familia a mi lado, dámela o me vuelvo loco. O ya no resisto más estas enfermedades, quítamelas o llévame ante ti. O puede otro decir: ya no aguanto más a mi hermano, ya no aguanto más a tal persona, llévatela o te la mando. Así, cada uno desde la condición particular de su vida será sometido a prueba en su paciencia. Pero solo el Señor determina el momento en que termina nuestra vida. Así también las carencias o las satisfacciones que suceden en ella. De nosotros se nos pide la persistencia en los medios de gracia, que aceptemos nuestras circunstancias dolorosas, como el Señor nos es ejemplo en los evangelios, cuando dice: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Es decir, los designios de nuestro gran Dios, de nuestro gran Padre, no los he de aceptar. Tengo que quejarme yo ante el Señor y decirle: ¿por qué, Señor, me haces esto a mí? ¿Yo qué he hecho? Más bien debemos responder a la pregunta: sí, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, por lo cual beberé de esa copa, por lo cual caminaré en semejanza a Él. Aguardaré en ti, deberíamos decir. Para finalizar, debemos recordar la importancia de escudriñar nuestros corazones, porque tiene implicaciones eternas. Es de vida o de muerte. No debemos ser negligentes más en escudriñar nuestros corazones. No debemos ser negligentes en examinar la fe. Es para nuestra madurez espiritual o para nuestras caídas más profundas. Algunos se siente afligido o tiene frustración en cuanto a sus pecados. Ha descuidado su corazón. Asimismo, debemos ser conscientes que esta labor no se lleva a cabo solo por el discernimiento humano, sino que de Dios nos es concedida la debida asistencia, la sabiduría de lo alto, para que podamos lograrlos. Que de nosotros se nos demanda cultivar buenos hábitos en el uso de los medios de gracia,
que nuestras luchas espirituales se encuentran vigentes. Las artimañas del maligno no cesarán hasta vernos en un profundo foso de tormentos y fracasos. El diablo no tomará vacaciones. No dirá, bueno, pues dejémoslo por un momento y luego volvemos. Que por la negligencia de los deberes santos, muchos se encuentran, como decíamos, frustrados en la mortificación de sus pecados, porque sus propios corazones altercan contra ellos, porque son sus propios corazones que por medio del engaño y del poder del pecado les atacan y no les dejan hacer sus deberes santos de la mejor forma. Así que no podemos seguir siendo negligentes en esto. Para ello debemos reconocer o conocer lo que Dios nos revela por medio de las Escrituras, para que atendamos, para que seamos vigilantes con respecto a nuestro corazón. Empezando, como hemos visto, su anatomía, cómo es el corazón, cómo actúa. Recordemos que este es el centro más íntimo del alma. Se compone de una parte inconsciente que se refleja en ocasiones a la conciencia o puede ser influido por la conciencia misma, pero que en tales ocasiones podemos ver lo que alberga por medio de los sueños, pero aún así, conociendo o siendo conscientes o no, aún pecamos contra el Señor por medio de este. Así también, este centro íntimo del alma se compone por la parte consciente de lo que podemos discernir, los pensamientos, el entendimiento, la memoria, los afectos, para que al final todo este producto conlleve a las inclinaciones de la voluntad humana, que muchas veces es corrompida por el pecado para que nuestros miembros se sirvan de él en rebeldía ante el Señor. El pecado que mora en mí, dice el apóstol. Teniendo en cuenta todo esto, debemos utilizar este conocimiento para morir el pecado, que no simplemente se quede en un conocimiento, sino que sea algo práctico, de forma que podamos empezar a atacarlo desde el mismo corazón que se rebela contra el deseo del Espíritu. Así debemos empezar, por mantener limpias nuestras conciencias, por empezar a cortar todo pensamiento y afecto que no está santificado, para que así nuestra voluntad no sea corrompida por el pecado que nos lleve a consumarlo. Así, por ejemplo, con la mentira, debemos desestimar el pensamiento que infravalora tal pecado y no lo considera como grave. Bueno, es una mentira, no estoy matando a nadie más. Debemos evitar sentirnos satisfechos por habernos salido con la nuestra al mentir, con el fin así de que podamos tomar en serio la cuestión, tomar resoluciones en nuestra voluntad para impedir que eso se vuelva recurrente, como dejar de un lado el orgullo y contar la verdad aunque no nos haga ver como quisiéramos que nos tuvieran en consideración, o simplemente preferir confidencialidad y expresar claramente que no se desea contar tal verdad antes que inventar algo para quedar bien. Debemos tomar las resoluciones que también el Señor nos da en su sabiduría. Pero toda esta labor requiere clamar diariamente por el oportuno socorro al Señor, porque para encomendar a Él cada parte de nuestra conciencia que esté siendo corrompida. Requiere también que imitemos y meditemos en las enseñanzas de las Escrituras, para que veamos el alcance y el poder del pecado, todos los ejemplos que tenemos en ella. Cómo así recibir la ayuda de la palabra que el Espíritu utiliza para amonestarnos y así también consolarnos. Requiere que con todo ello no descuidemos el fruto de nuestro corazón, sino que ahondemos, que meditemos cuál es el nuestro, de modo que podamos oponernos así a la perversión de nuestro propio corazón, de modo que no sirvamos al pecado, sino a nuestro Señor de forma más fiel, que cultivemos así cada día el fruto del Espíritu. Pero también hay otra consideración importante a tener en cuenta aquí. Es que en el ejemplo del adulterio de corazón, el cual nos sirve de forma extraordinaria para escudriñar el corazón, donde sabemos que principalmente se peca con los pensamientos, debe tenerse en cuenta que no solo los pensamientos están corrompidos, porque los afectos prueban y se agradan de los pensamientos cuando ocurre la codicia, y entonces la voluntad aprueba mantener la maquinación del corazón por un tiempo y así llegar a la codicia. Es decir, que si un hombre codicia en su corazón a una mujer, éste en sus pensamientos mantiene viva la imagen de aquella,
Asimismo, sus afectos o emociones se agradan y se satisfacen pensar en eso. No hacen oposición, no rechazan lo pensado. Y la voluntad simplemente permite que estos pensamientos, que estos afectos se mantengan vivos en su ser interior. Permiten simplemente que siga un ciclo interminable. Pero no solamente eso, sino que cuando vuelven reiteradamente a su conciencia, cavan un foso más profundo. Por eso la voluntad corrompida se mantiene cautiva y causa que tal persona continúe mirando, que tal persona mantenga los pensamientos, haciendo de ello ese ciclo, cavando ese foso, pero luego, por ejemplo, esta persona puede llegar a un adulterio consumado, porque fue cada día más profundizando en su pecado, porque fue negligente en su mortificación, porque desestimó la labor de cuidar su corazón. Por eso hemos visto algunos ejemplos de incluso pastores o por lo menos hermanos muy influyentes en el mundo cristiano de que han caído en el pecado, porque han sido ignorantes en esta situación. Así que con todo esto meditado, es importante que de ahora en adelante una de las mayores peticiones que le vemos al Señor sea por nuestro corazón, que específicamente clamemos para que el Señor nos otorgue pensamientos y afectos santificados, que nuestra voluntad pueda oponerse a la corrupción del pecado. Así también oremos por nuestros cónyuges, hijos, familias, hermanos. Oremos por la santidad de los nuestros, por la santidad de la iglesia. Así también, conociendo un poco más las actividades engañosas y perversas de nuestro corazón, como también la asistencia de nuestro Señor para nosotros, podamos ejercer entonces esta muerte a nuestros pecados. Por lo tanto, al trabajar en esta mortificación, consideremos cada parte de nuestro corazón. ¿Qué pensamientos, qué afectos están siendo corrompidos? ¿Cómo podemos restringirlos? ¿De qué forma nuestra voluntad puede ser encaminada a cortar de raíz la concepción de ese pecado? Por ejemplo, para la codicia de los bienes ajenos, podemos empezar clamando al Señor por ello. Meditar en el mandamiento que se nos expresa en Éxodo 20, para que cuando el pensamiento llegue se pueda contrarrestar con la determinación de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si es que todo lo puedo en Cristo, tantos bienes me ha dado, cómo su mano me ha sostenido, cómo ha respondido a mis necesidades físicas y espirituales. ¿Por qué, alma mía, tienes que buscar lo que no es tuyo y no te refugias en Dios? ¿Por qué tengo que ser negligente y no me refugio en Dios? Así debemos ser conscientes de las promesas que nos son dadas en Cristo, de que nada nos faltará y que no necesitamos aquellos bienes para nuestra satisfacción, que si el Señor los concede, estará muy bien, pero cualquiera que sea nuestra condición, aprenderemos a contentarnos como el apóstol Pablo nos ejemplifica. Así entonces, nuestra voluntad tomará partida de forma consciente a contrarrestar esos pensamientos. Nuestros afectos podrán desaprobarlos, y también nos inclinaremos voluntariamente a no recurrir insistentemente a las redes sociales, por ejemplo, a ver cómo los demás muestran vidas perfectas y en condiciones que no podemos experimentar. Ay, tal persona tiene una casa, cosas así. ¿Qué más podemos decir? Sino que gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice 1 Corintios 15. Esto es la victoria frente al pecado, la victoria ante el corazón engañoso, en beneficio de la gloria venidera y de llegar a la semejanza de nuestro Señor.